Hola, ¿qué tal? Bienvenidos con todos. Estamos el día de hoy reunidos para la tercera sesión de lo que es el curso de Compliance y Ética Organizacional. Mi nombre es Diego Belomino, soy formado en Ingeniería Industrial, estoy actualmente por culminar una maestría en Gestión y Dirección de Recursos Humanos y además tengo dos especializaciones, una en lo que es Compliance Corporativa y otro en Gestión de Proyectos con metodologías ágiles. Vamos a iniciar la clase de hoy, primero realizando un pequeño repaso, una pequeña revisión de lo que vimos en las últimas dos sesiones, un repaso súper breve, pero antes voy a conectarme al Facebook para poder estar atento. Como ustedes saben, al final de la charla siempre hay un espacio de tiempo en el cual todos y cada uno de ustedes pueden realizarme cualquier clase de duda o consulta que tengan y yo con mucha felicidad y con toda la paciencia del mundo voy a estarles resolviendo sus dudas. Les recomiendo que para que no se queden con alguna duda de repente que al final de la sesión, de repente por estar tan atentos a la conferencia, se olvidan por ahí, traten de toda duda que vaya surgiendo, anotarla en un papel, cosa que al final de la sesión me la pueden realizar. Denme unos segundos que me conecto al Facebook. Denme unos segundos que no sé por qué no puedo conectarme. Bueno, vamos a ir avanzando. No sé por qué no puedo revisar el Facebook, pero vamos a ir avanzando sin ningún inconveniente. Ya después vuelvo a intentar conectar. Bueno, como vimos en las anteriores dos sesiones, la ética y la moral son dos cosas muy relacionadas, van muy de la mano, pero no necesariamente son lo mismo, por decir que son cosas diferentes. La moral está dada por conceptos y normas, por decirlo de una otra manera, que están arraigadas a la cultura de un país, de repente a la propia sociedad. Mientras que por otro lado, tenemos también a la ética. La ética es justamente la rama de la filosofía que se va a encargar de hacer el estudio de estos preconceptos morales y son los que nos van a proporcionar nosotros como seres humanos las herramientas necesarias para poder analizar y que nosotros mismos seamos libres de tomar alguna clase de decisión, exentos de cualquier clase de influencia directamente de nuestro entorno, ¿cierto? Tenemos que ser capaces, como ya se recalcó, de nosotros mismos emitir nuestros propios juicios. Asimismo, vimos que la empresa y la sociedad no son entes aislados. La empresa y la sociedad están siempre en constante contacto y unos y otros se afectan de forma tanto directa como indirecta. Entonces, la empresa va a proporcionarle trabajo a la sociedad, pero la empresa para poder subsistir necesita de la sociedad. Sus clientes, sus consumidores finales son parte de la sociedad, incluso sus propios colaboradores. Todos los elementos humanos que componen la organización forman parte de la sociedad. De la misma manera, vimos la importancia que tiene la reputación y la imagen corporativa en cuanto al desarrollo de la empresa, ¿cierto? Aterrizamos dos conceptos o dos ejemplos muy puntuales. Teníamos el primero, que fue el sonado caso de Odebrecht, que la empresa es una empresa muy grande, que tiene una gran capacidad de gestión, pero lamentablemente por pequeños inconvenientes, por decirlo de una otra manera, terminó afectando
su imagen, su reputación. También tenemos el caso de, por ejemplo, Domino's, ¿cierto? Domino's, que también es una pieza que a mí en lo personal me encanta, yo consumo bastante Domino's, pero lamentablemente por una mala gestión, por decirlo de una otra manera, se vio afectada su reputación. Y por otro lado, tenemos que el mercado, definimos que sí está afectado por la ética, ¿cierto? El mercado se rige por dos tipos de, digámosle, regulación. La primera son las leyes básicas que componen el propio mercado, llámese normas propias de la industria, como normas propias del país, ¿cierto? Cada país tiene sus propias normas, así como cada industria también tiene sus propias reglas. Y por otro lado tenemos la ética, que si bien es cierto, no es algo que sea obligatorio, también toda empresa necesita ceñirse a esta de una u otra manera para tanto mejorar y manejar de forma adecuada su reputación, como también para generar un buen clima interno, ¿cierto? Todos sabemos que un buen clima conlleva buenos resultados. Ambos, tanto las leyes y como la ética, van a proporcionar en conjunto lo que van a ser los límites de acción de la compañía. Denme un segundo para ver si ahora sí puedo conectarme a Facebook. Y perfecto, ya estoy conectado en Facebook. Muy bien. Entonces, prosiguiendo, vamos ahora sí a ahondar en lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Qué es compliance? Compliance es un término que muy probablemente muy pocas personas en la actualidad, al menos acá en Perú, hayan escuchado alguna vez. Es un concepto que al menos está ganando muchísima fuerza, sobre todo en los mercados desarrollados. Tarde o temprano, el compliance va a terminar instaurándose también acá en el país, también acá en el Perú. Hay muchos mercados internacionales que están comenzando a poner regulaciones en cuanto al cumplimiento y si nosotros como emprendedores, si nosotros como empresa, no somos capaces de entender y adaptarnos a este cambio, al final podríamos terminar rezagados, ¿correcto? Pero bueno, ¿qué es compliance? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna clase de contacto con pequeñas normas o reglas que quizás no sabíamos o no entendíamos bien para qué se referían. De repente, cuando éramos niños, en algún momento nos han dicho, tienes que irte a dormir temprano, ¿cierto? Y nosotros no entendíamos por qué era importante irnos a dormir temprano y tampoco entendíamos qué consecuencia podríamos tener nosotros, bueno, cuando niños, en caso no lo hiciera. Otro caso importante, un ejemplo de la misma línea. Todos en algún momento hemos tenido que hacer trabajos, tareas en el colegio y hemos tenido por ahí el mensaje de nuestros padres de tienes que hacer tu tarea, así incluso los propios profesores, ¿cierto? Y me incluyo, muchas veces no hemos hecho la tarea o en alguna ocasión, ¿cierto? Entonces, esto al final siempre termina desencadenando o conllevando alguna clase de consecuencia que de repente en el momento nosotros no somos tan conscientes. Y al no ser conscientes, creemos que quizás no va a pasar mucho, que no va a pasar nada, no interiorizamos realmente cuál podría ser el inconveniente de que no ejecutemos esa acción, que no ejecutemos aquello que nos están indicando, ¿cierto? Un ejemplo un poco ya más aterrizado, quizás a la mayoría de muchas personas aquí, por ejemplo, pasear mascotas, ¿cierto? O sea, si todos tenemos alguna mascota, sabemos que las mascotas son una responsabilidad que tenemos que seguir. Y en algún momento nos han dado como tarea, de repente, cuando éramos más jóvenes, pasear esas mascotas. Pasear las mascotas, porque de lo contrario podría haber alguna clase de consecuencia. Pero, ¿cuál era la consecuencia? Muchos de nosotros, de repente, paseamos la mascota súper rápido, no entendíamos cuál podría ser la consecuencia que podría conllevar el no cumplir con esta actividad, con esta norma, con esta regla, con esta indicación que nos había dado, en este caso, nuestros padres o de repente algún familiar. Ahora, aterrizando un poco mejor esto, ya ahora que somos personas adultas, personas más grandes, entendemos que, por ejemplo, si uno no duerme temprano cuando no es niño, su cerebro no se desarrolla bien. O de repente no va a tener la misma energía el día siguiente para poder ir al colegio. O incluso puede tener ligeros retrasos en cuanto al crecimiento de estatura, ¿cierto? Siempre conlleva alguna clase de problema. En el caso de no hacer las tareas,
el ejemplo más tangible que podríamos tener, el no hacer tareas. Todos sabemos que las tareas en el colegio formaban parte de un criterio académico. Entonces, si nosotros no cumplíamos con la tarea, obviamente terminábamos teniendo una baja nota. Ese era, en este caso, por decirlo, la repercusión de nuestra acción. Por otro lado, si en caso no paseamos a nuestro perro, el tiempo que se debería de pasear, todos sabemos que los perros necesitan desfogar energía. Si no lo estamos paseando, lo que va a terminar sucediendo es que va a hacernos un montón de destrozos en la casa, ¿cierto? O de repente, y así hemos sido un poco, por ahí alguien un poco más cruel, de repente no paseó al perro y de repente el perrito obviamente no aguantó y terminó siendo una necesidad dentro de la casa, lo que era justamente lo que nuestros padres querían evitar o de repente nuestros familiares, ¿correcto? Entonces, ¿qué es compliance? Justamente estos ejemplos, si bien son muy básicos, nos permiten a nosotros entender de una forma muy básica, muy arcaica, muy burda, si se quiere, lo que es el concepto de compliance. El compliance es la capacidad que nosotros tengamos para cumplir alguna norma. Es justamente cumplimiento normativo. Dicho de otra forma, tenemos que obedecer, tenemos que acatar. No se trata tampoco simplemente de acatar porque sí. Todos los cumplimientos normativos siempre conllevan un porqué. Y si nosotros como empresarios, si nosotros como profesionales no lo entendemos, no lo asimilamos, podríamos terminar generándonos a nosotros como individuos problemas enormes. Estamos trabajando para alguna organización, podríamos terminar generándole grandes inconvenientes financieros. Podríamos terminar incluso logrando, hablando de si somos emprendedores, podríamos terminar haciendo que nuestro emprendimiento termine quebrando, que no sea próspero, simplemente porque no fuimos capaces de entender la importancia de lo que es el cumplimiento normativo. Hay una frase muy famosa, eh, muchos creerán que solamente es una frase de Perú, pero en general es una frase no solo de toda Latinoamérica, sino también se conoce en otras partes del mundo, que es la famosa echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? No necesariamente tiene por qué ser así. Nosotros tenemos que entender que nosotros, como empresarios, nosotros como personas, si existe una norma, esa norma está por algo, ¿cierto? También existen pequeños escenarios en los cuales la norma de repente no es tan correcta, pero nosotros igual tenemos que obedecerlas, pero hacer nuestro mayor esfuerzo para que se modifique, ¿cierto? Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos normas, por ejemplo, judiciales. Si somos empresarios, si somos trabajadores, tenemos un emprendimiento, nosotros tenemos que ceñirnos a ciertas normas sociales que son indicadas por nuestro propio Estado. Tenemos, por ejemplo, también las normas ISO. Son aquellas normas que regulan el correcto funcionamiento de nuestra organización. Y ISOs existen un montón. Tenemos la ISO de la propia ética, que es lo que hemos hablado en las sesiones anteriores. Tenemos la ISO de la calidad, tan importante en estos momentos. La mejora continua es esencial si es que nosotros como emprendedores o como profesionales queremos lograr alguna clase de incremento en cuanto a nuestro margen, nuestro rendimiento, etcétera, ¿cierto? Y también puede ser simplemente políticas y normas propias de nuestra organización. Si nosotros como empresarios, como emprendedores creemos, consideramos que hay ciertas normas, ciertas cosas que son importantes para nosotros como personas dueñas de la empresa, ¿cierto? Si consideramos que nuestros trabajadores, por ejemplo, tienen que siempre, imaginemos un ejemplo súper burdo, ir siempre con camisa azul, por decirlo. Entonces, esto tiene que estar dentro de nuestras políticas. Es una parte del cumplimiento normativo y las personas que van a trabajar con nosotros van a tener que aceptarlo, van a tener que obedecerlo si es que quieren adaptarse a nuestra propia organización. Pero bueno, hemos visto una parte poco de ejemplos respecto a lo que es el compliance, pero si somos más precisos, la Sociedad Internacional de Compliance, porque existe así como en la FIFA, que es la Sociedad Internacional de Fútbol, también existe la Sociedad o Asociación Internacional de todo lo que es compliance. ¿Y qué es cómo define
haciendo una cita, es la habilidad para actuar de acuerdo a un conjunto de reglas o de requerimientos. Estas reglas o requerimientos son dadas, como ya mencioné, tanto por el propio mercado, como también son dadas por el propio país e inclusive por la propia empresa. Dicho de otra forma, como vuelvo a colocar ahí, muy importante es obedecer. A modo de ejemplificar, todos nosotros hemos escuchado el famoso FIFA Gate, ¿cierto? Fue un escándalo bastante grande en todo lo que es el fútbol, que afectó bastante la credibilidad de un ente tan grande que es tan masivo como la FIFA. No existe país en el mundo, bueno, de repente por ahí existe, pero asumo que deben ser muy poquitos, que no consuma fútbol. La FIFA es una entidad que maneja grandes cantidades de dinero en publicidad, en partidos, las asociaciones tienen que también, si mal no recuerdo, dar cuotas, entonces es una sociedad, una asociación muy grande, maneja muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, y por lo mismo, el compliance era parte esencial de sus políticas internas. Lamentablemente, en algunos lugares no se estuvieron siguiendo, y eso conllevó a que una gran cantidad de dirigentes, si mal no recuerdo, más de 39, fueron procesados, ¿cierto? Justamente por casos de lo que se llama corrupción, algo que vamos a ir analizando en las siguientes sesiones, no en la próxima, pero sí más adelante. Tenemos, por ejemplo, casos, justamente siguiendo la línea de compliance, respecto al fútbol, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el caso muy sonado de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero fue eh, pues se podría decir de una otra forma, víctima de lo que vendría a ser el compliance, cuando por ahí no se, de repente no se analizó tan a fondo, ¿no? En este caso, dentro de las políticas de la propia FIFA está el realizar test que va a permitir detectar sustancias que pueden ser legales o ilegales. Y en su caso se detectó una sustancia, un metabolito, que la FIFA consideraba que era ilegal. Las concentraciones eran súper mínimas, pero lamentablemente la FIFA lo consideró ilegal porque está dentro de su estatuto de reglas. Y Pablo Guerrero, como futbolista, tiene que también ceñirse a las normas de la FIFA. Eso fue lo que lamentablemente tuvo que atravesar. Siguiendo la misma línea de pensamiento, muchos recordarán que la famosa hazaña de que Perú llegó a Rusia fue en gran medida causante, bueno, fue en gran medida gestada, mejor dicho, por una tragedia en la selección de Bolivia, ¿cierto? Se perdieron 3 puntos contra Perú y 2 puntos contra Chile, porque ellos habían empatado. Eso le permitió a Perú superar a Chile en la lista, bueno, en la tabla final de las eliminatorias o clasificatorias, y con eso logró su pase a Rusia. Entonces, ¿qué cosa sucedió aquí? Que lamentablemente el equipo boliviano no registró de forma adecuada a uno de sus jugadores. De forma adecuada, quiere decir de acuerdo a los estatutos indicados por la propia FIFA. Yendo un poco más atrás, de hecho recordarán que acá, por de fútbol muy famoso, siempre, muy bueno, casi siempre cuando se celebraba un gol, sacaba su polo y tenía un mensaje que decía que él pertenecía a Jesús, ¿cierto? Para nosotros no tiene absolutamente nada de malo, pero es porque nosotros somos en gran medida en el Perú católicos, pero en otros países sí se pueden ver afectados. Es por esto que la FIFA ha creado recientemente una norma que obliga, o, bueno, o al menos regula, hasta qué punto los jugadores de fútbol pueden hacer celebraciones con mensajes debajo de sus camisetas, ¿cierto? Ya sabíamos que los jugadores, como el otro caso de Radamel Falcao, no se deberían de sacar la camiseta para celebrar ninguna clase de gol. En el caso de los mensajes, es algo más reciente, ¿cierto? También están prohibidos mensajes de índole política, racial. Entonces, son normas, son estatutos que la propia FIFA, en este caso, necesita hacer cumplir para que justamente no haya ninguna clase de inconveniente dentro de los, bueno, mencioné, la FIFA, el fútbol se consume en casi todo el mundo, entonces no todos tenemos la misma religión, no todos tenemos la misma cultura, la FIFA tuvo que adaptarse a eso, y para eso ha tenido que implementar una serie de reglas. Lo último, que sería el caso de la Padula, ¿cierto? El caso más reciente, podríamos decirlo así,
de muchas personas que querían verlo en la selección, otro grupo que no, pero en líneas generales, lo que más se debatía era que él ya había jugado por la selección de Italia. ¿Por qué? Porque hay una norma de la FIFA que justamente estipula que una persona no puede jugar una cantidad de partidos, porque de lo contrario ya va a ser inelegible para otra nacionalidad, ¿cierto? En el caso de la Padula, felizmente, solamente jugó un amistoso, si mal no recuerdo, y al final terminó siendo convocado para la selección peruana. Pero esos son ejemplos de lo que viene a ser el compliance y cómo afecta el funcionamiento, ¿cierto? Tenemos un caso que podría ser el de Paolo Guerrero, que tras una gesta, logró poder continuar con su actividad profesional, para tratar de hacer la comparativa con lo que es una organización, continuó con su actividad profesional, pero por un espacio de tiempo mientras que continuaban las revisiones del caso. Una vez que se llegó a un dictamen final, lamentablemente la suspensión cayó con toda su fuerza y no hubo qué más hacer. Por el otro lado tenemos el caso de Bolivia, ¿cierto? En este caso, toda una organización, que vendría a ser la Asociación de Fútbol Boliviano, se vio afectada. Es como si hubiera perdido una gran cantidad de dinero, porque todas sus opciones de clasificar al Mundial se fueron, desaparecieron y terminaron beneficiando a otras empresas, en este caso otras asociaciones de fútbol como la de Perú y la de Chile. Y tenemos por ahí otros tres casos que son más que nada llevados al ámbito de las normas y las reglas, ¿cierto? La importancia que tiene que nosotros, como no solamente profesionales, sino también como personas, entendamos que las normas se tienen que seguir. Obviamente, primando siempre nuestra capacidad de análisis. Tenemos siempre que analizar y no simplemente cumplir por cumplir. El cumplimiento normativo se puede dividir en dos niveles, ¿de acuerdo? Justamente, siguiendo la línea de los ejemplos, tendríamos el nivel uno es el nivel gubernamental, ¿de acuerdo? Es el nivel que tanto el país como el propio mercado va a infundir dentro de lo que viene a ser la empresa. Como por ejemplo, tenemos nosotros el pago de AFP, el pago de salud, el pago de impuestos en la SUNAT, ¿cierto? Entonces, hay una serie de normas, una serie de reglamentaciones, que está el sueldo mínimo también, el famoso, que se puso muy de moda el año pasado por la lamentable situación del COVID, el famoso contrato, no me acuerdo bien el nombre, pero el contrato que no permitía suspensión perfecta de labores. Ahí está, suspensión perfecta de labores. Entonces, lamentablemente, son conceptos gubernamentales que ya escapan de la mano de la empresa, pero es gravísimo si la empresa no es capaz de cumplirlo, no es capaz de seguirlo. En el segundo nivel tenemos a todo aquello que la propia empresa estipula de manera interna. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, políticas de conducta, normas de conducta, prácticas de ética, valores que considera importantes que tengan cada uno de sus colaboradores, etcétera. Entonces, en conjunto, estos dos niveles de cumplimiento normativo o de normación van a crear el entorno de cumplimiento de la empresa. Y la empresa va a tener que siempre moverse entre ambas áreas, ¿cierto? Ambos sectores, ambos límites. ¿Cómo llegamos nosotros al cumplimiento normativo? Muchos estarán preguntando eso. Para algunos será muy sencillo, de repente algunas personas están muy acostumbradas a cumplir, ¿no? Muy cumplidores, pero de repente hay otras personas que de repente más rebeldes y se les hace un poco más complicado el cumplimiento. Entonces, ¿cómo se puede cumplir? El primer punto es entender el deber de la organización para aclarar sus propios procesos. El segundo es el objetivo. El objetivo final es justamente el cumplimiento normativo, es asegurarse que la empresa realmente cumpla con cada uno de las normas o reglas que tiene dentro de su entorno, tanto el nivel uno como mencioné, como el nivel 2. Y en último punto tendríamos la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Obviamente que la empresa sea responsable con sus acciones, ¿cierto? Que la empresa entienda y sepa cuáles son los posibles perjuicios que pueden haber con no seguir alguna clase de normación.
Todo esto en conjunto, por lo general, lo ejecuta el área de compliance, o el área de cumplimiento dentro de las empresas. Muchos que usan LinkedIn o LinkedIn van a encontrar en algún momento por ahí algún cargo de postulación para cumplimiento. Es un concepto nuevo que muchas empresas multinacionales están comenzando acá en el Perú ya a adaptar. Entonces, ya existen áreas propias de cumplimiento que son las encargadas de asegurarse que todos los procesos dentro de la organización están siendo correctos, ¿cierto? Que están no solamente teniendo la calidad adecuada para poder llegar a lo que se desea en cuanto a producto final o servicio, sino también para evitar alguna clase de posible sanción. Imagínense que una empresa pueda tener grandes políticas y por ahí de repente un elemento, un trabajador en su mal día, no leyó correctamente un correo y termina enviando de repente una carga, aceptando el envío de una carga al exterior de alguna sustancia que no está permitida en el exterior, o de repente ni siquiera está permitida salir del país y la empresa puede tener un grave problema monetario. Entonces, siempre es importante que las empresas adopten esto, ¿cierto? Es un concepto que también vamos a ver un poco más adelante en otras sesiones, pero quería aprovechar y mencionar que siempre en las empresas más grandes a nivel internacional se está empezando a considerar el hecho de tener una propia área de cumplimiento, ¿cierto? Las empresas más pequeñas podemos empezar simplemente con nosotros mismos. Cada uno de nosotros podemos ser nuestros propios auditores de compliance. Siguiendo la propia línea del ejemplo que di, por ejemplo, ¿qué es un cumplimiento normativo en cuanto a, a nosotros? Estamos ahorita viendo una sesión de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Entonces, vamos a tratar de crear un ejemplo que vaya ligado con justamente el nombre, comercio exterior. Imaginemos que nosotros somos emprendedores y queremos hacer un envío al exterior. Queremos enviar mercadería porque hemos encontrado una gran idea de negocio. Tenemos la idea de negocio. Entonces, nos ocurre de repente que si mandamos vicuñas, de repente a un país que no haya, por ejemplo, de repente Uruguay, que es un país más o menos cercano, un país vecino que no tiene vicuñas, te las mandamos y vamos a poder cobrar una gran cantidad de dinero. Las mandamos por tierra de repente, ¿cierto? Esto, la SUNAT lo sanciona enormemente porque hay una política, una norma que antes no existía, que no se puede sacar del territorio nacional patrimonio o bienes que se consideren patrimonio nacional. La vicuña es prácticamente un símbolo patrio. La alpaca también representa mucho parte de la fauna peruana. Entonces, si empieza a ser comercializada sin ninguna clase de limitación, esto puede generar alguna clase de pérdida en cuanto a ese valor cultural. Imagínense que si, por ejemplo, se pusiera de acá a un par de años muy de moda la carne de vicuña, la carne de alpaca, que se usa para hacer el charqui. Eh, Se pone de moda la carne de alpaca y Perú no va a poder masificar su producción de alpaca porque va a encontrarse con una gran cantidad de competidores de carne de alpaca. ¿Por qué? Porque permitió la fuga de su patrimonio. Motivo por el cual el Estado peruano decidió regular. Igual, lamentablemente fue un poco tarde la norma, porque como algunos sabrán, si es que están interesados en el tema de las telas, en Australia ya se crían, ¿cierto? Vicuñas para justamente, o alpacas, no estoy seguro, pero justamente por un error que hubo respecto a este cumplimiento normativo. Lamentablemente el Estado no había creado una norma eficiente y se permitió la fuga para crianza en otro país. Y en esos momentos, cuando uno ve el mercado mundial, Perú compite con Australia, por decirlo, ¿no? Entonces, eso al final puede generar alguna clase de problema. Del mismo modo, hay limitaciones. Por ejemplo, si uno deseara exportar un huaco, por decirlo, no puede, porque el huaco es un patrimonio nacional, es un concepto, perdón, un objeto arqueológico. Y por noción básica, por concepto que nosotros hemos visto desde primaria, sabemos que esto representa una parte muy esencial de la cultura peruana. Entonces, se tiene que proteger. De la misma línea tenemos el camu camu. Muchos deben haber probado el camu camu, muy rico.
Actualmente hay muchas marcas que deciden hacer jugo de camu camu, más que nada las que usan el concepto de bajo en azúcar, ¿es cierto? El que usa con stevia, pero el camu camu no se puede exportar así nomás. El camu camu tiene limitaciones para que pueda salir del territorio nacional. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado respecto a esto. Ahora, quizás con un ejemplo un poco más duro, ¿cierto? Las sustancias ilegales, que son conocidas por muchos, ¿cierto? Imaginemos la harina de coca, por ejemplo, ¿cierto? Intenta meter eso, para empezar, que salga del país es muy complicado y que quiera entrar a otro país es altamente complicado. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado con las normas, porque al final pueden perjudicarnos a nosotros, no solamente como empresarios y como profesionales, sino como personas. ¿Qué cosas hacen las empresas entonces para adecuarse a ese cumplimiento normativo que, como estamos viendo, si están siguiendo la sesión, deben haberse dado cuenta que es muy importante, pues tienen una serie de mecanismos en realidad. Lo primero es, tratando de ejemplificar respecto a producción, muchos han visto los códigos de barras. Códigos de barras, así como hay códigos de barra, también hay números de serie. Algunos productos le ponen número de serie y estos números de series van directamente relacionados con no solamente el día en el que fue producido, sino por la persona que inspeccionó el producto y la persona encargada o directamente ligada a su producción. Entonces, de esa manera la empresa se asegura que si en algún momento hay alguna clase de problema, de inconveniente, va a poder identificar el lote al que pertenece, va a poder identificar la persona que hizo una inspección y poder revisar en sus, de repente, papeles o informes el por qué se le pasó un lote o un producto que estaba en malas condiciones y no solamente eso, sino también el operario que estaba directamente involucrado con dicha producción. Entonces, es una herramienta muy poderosa en cuanto a lo que viene a ser el seguimiento del cumplimiento. Tenemos, por otro lado, las políticas, normas de conducta que se encuentran dentro de la propia empresa, que son importantísimas actualmente, ¿no? Una empresa que no tiene políticas y no tiene normas, lamentablemente sus trabajadores o sus colaboradores van a estar prácticamente a la deriva, porque siempre tiene que haber una pauta de comportamiento más allá de la parte funcional que también es importante, ¿cierto? Y asimismo, algo muy esencial es que la empresa tiene que liderar con el ejemplo. Si una empresa promueve el cumplimiento normativo, por lo mismo que lo está promoviendo y por lo mismo que trata de, digamos, destacar como un ente que sí se ciñe a las reglas y a las normas, tiene que realmente hacerlo. Dicho de una otra forma, no le puede jugar mal a sus proveedores, no le puede jugar mal a sus clientes, no le puede jugar mal a sus propios colaboradores. Si la empresa tiene una política de compliance, tiene que seguirla. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, algunos se estarán preguntando, ¿y cómo hacemos? Entonces, si somos emprendedores, lo que tendríamos que hacer es dedicarnos mañana, tarde y noche para ponernos a leer todas las normas, ¿cierto? Todas las normas que nosotros tenemos que seguir como empresarios dentro del mercado en el que nos encontramos, ¿cierto? Y no es tanto así. Si bien es cierto, uno podría intentar de repente aprenderse todas las leyes legales y laborales de Perú, como por ejemplo la ley del pago mínimo, por ejemplo, las 48 horas que no se pueden exceder, no sé que se conviertan en horas extra, o que por ejemplo algo muy ajustado a la realidad que se vio hasta haciendo mucho, el tema de la ciudadanía, ¿cierto? Muchas empresas comenzaron a contratar personal extranjero que le faltaba documentación y eso era pernicioso no solamente para la empresa, porque obviamente si algo le sucediera a ese trabajador, la empresa se ganaría un enorme problema por no haberse ceñido las normas, sino que también es un perjuicio para el trabajador, porque el colaborador no tiene un respaldo legal. Esa persona, lamentablemente, al no haber firmado un vínculo legal y no estar protegido por el Estado peruano, entra en un gran problema, por decirlo así. Luego tenemos el seguro. Creo que todos conocemos lo que es el salud, podríamos discrepar entre si es el mejor o no, pero
en sí es un sistema que te permite atenderte si en caso tienes alguna clase de urgencia o emergencia médica. Y por lo mismo, es importante que las empresas lo paguen. Si imagínense que ustedes van un día porque tienen, están trabajando, son profesionales y tienen alguna clase de dolencia, van al establecimiento y les dicen, salud, pero tu empresa no me sale registrado que tengas aportes de salud. Entonces, el trabajador tiene todo su derecho de poder ir a reclamarle al trabajador, incluso puede llegar a mayores. Entonces, esa clase de cumplimiento normativo es indispensable que nosotros, como trabajadores, como profesionales y sobre todo como emprendedores, conozcamos para evitar alguna clase de posible contingencia a la que nos podríamos enfrentar. Al mismo tiempo, por ejemplo, ahí tenemos pues, un pequeño ejemplo sobre las reglas que pueden existir dentro de la propia empresa. Nosotros como emprendedores podríamos empezar a crear una serie de normativas en cuanto a valores, a lo que consideramos que nuestro personal se tiene que ceñir, reglas de conducta, pero la realidad es que nada de esto va a ser sencillo. Si ya de por sí es complicado que nosotros como profesionales nos enfoquemos en nuestras actividades laborales, ya de por sí es complicado que nosotros como emprendedores nos enfoquemos en que nuestra empresa funcione, ¿cierto? En que nuestra empresa crezca. Lo que queremos nosotros es que nos sea rentable, que nos genere un mayor margen. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque tiempo para leernos todas las leyes y entender, digamos, todas las aristas que la componen, estoy seguro que la gran mayoría no tiene. Por ejemplo, tiempo para sentarse y comenzar a desarrollar desde cero todas y cada una de las reglas de conducta o códigos de ética y conducta que planea que su empresa promueva, es muy complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Muy sencillo. Existen mecanismos que nos permiten a nosotros realmente hacer un cambio y no solamente dirigirnos nosotros como profesionales, nosotros como personas, sino nosotros como emprendedores o dueños o líderes de alguna empresa al cumplimiento normativo tan importante a nivel mundial y que en nuestro medio aún no está tan hablado, pero realmente si uno comienza a investigar por ahí va a darse cuenta que es algo que se viene y se viene con mucha importancia, ¿cierto? ¿Qué herramientas o qué tácticas podríamos seguir nosotros para podernos ceñir al cumplimiento normativo sin descuidar el resto de funciones que son tan relevantes para nosotros? La primera, la más obvia, la más sencilla, un abogado, ¿cierto? Creo que todos conocemos algún abogado, todos conocemos algún amigo, de repente de colegio, un colega de la universidad, algún familiar. Todos tenemos en algún momento contacto con un abogado. Entonces, son los abogados los que justamente nos pueden apoyar, o nos pueden dar pautas normativas respecto a qué cosas sí y qué cosas no deberíamos hacer legalmente hablando con nuestra empresa, con nuestra organización. Un ejemplo sencillo respecto a esto, que por ejemplo no implica algo que quiero acotar, no implica que nosotros tengamos que invertir nuestros recursos necesariamente porque si somos emprendedores, nosotros al inicio definitivamente estamos para primero reducir al máximo nuestros costos para poder maximizar nuestro margen, ¿cierto? Para poder maximizar nuestra utilidad. Nosotros tenemos que evitar de una u otra forma de llenarnos de gastos que de una u otra forma se podrían manejar, se podrían reducir. Línea de pensamiento, de repente nosotros podríamos contratar a un abogado no a modo completo, pero de repente se le puede pagar por recibos, ¿cierto? Por recibos para que una vez por ahí nos haga una pequeña auditoría, un servicio. Recordemos que el recibo por honorario es para servicios específicos. Por el otro lado, otra alternativa muy útil y que se utiliza muchísimo a nivel mundial y de repente muchos de ustedes, si son emprendedores, ya tienen que haberlas aplicado y si no, les recomiendo que la apliquen, que es algo que sirve muchísimo, son las reuniones con otros profesionales. Existen muchos círculos a nivel mundial, muchos círculos a nivel del mercado peruano, que justamente sirven para que empresarios se reúnan y comiencen a conversar sobre sus experiencias propias en su propio rubro. Muchas veces,
de esos ejemplos, de esas conversaciones, que la gran mayoría de veces son enormemente ricas, se terminan conociendo quizás por ahí problemas que podrían afectarnos a nosotros si es que no hemos corregido lo que perjudicó al compañero o al colega empresario, ¿cierto? Entonces, son herramientas muy importantes. Otra opción es consultar con el Estado peruano. El Estado peruano también tiene mecanismos de consejos, normativas muy sencillas, muy baratas, incluso algunas son gratuitas porque se pueden hacer en línea, se le pueden hacer consultas respecto si uno no está muy seguro sobre eh, podré contratar a esta persona, de repente, pero que no estoy seguro si ese documento que tiene es válido. Todo eso se puede regular con el Ministerio de Trabajo. Siempre ante la duda es mejor tomar acción, ¿cierto? Tomemos acción y evitemos inconvenientes futuros. Por otro lado, también tenemos las auditorías, ¿no? Si deseamos de repente por ahí ver que también estamos trabajando por el momento, podemos contratar a una persona que sea de nuestra confianza y que conozca más o menos el rubro del negocio para que nos realice una auditoría y de repente por ahí encuentre, lo normal es que sean abogados o de repente personas que conocen directamente al 100% toda la cadena productiva y todo lo que regula el mercado, ¿cierto? Entonces, nos van a permitir obtener un feedback, una retroalimentación de qué tan bien o qué tan mal estamos funcionando y qué cosas nosotros podríamos mejorar o corregir. Bueno, por último tendríamos entonces un gran dilema, por decirlo así, ¿cierto? ¿Cumplir o no cumplir? Lamentablemente hay muchos casos de empresas que tienen grandes políticas de cumplimiento normativo, empresas muy famosas, eh, pero que lamentablemente al momento, en la práctica, a la hora de la hora, como se dice, no se aplican, de forma interna no se aplican, entonces muestran caretas. Nosotros no podemos, si queremos realmente seguir lo que es el cumplimiento normativo, si realmente queremos aplicar a esto que es compliance, que como comento es un rubro que tiene actualmente muchísima proyección, no solamente a nivel peruano, sino a nivel mundial, eh, realmente si queremos nosotros podernos enfocar en esto, tenemos que entender que no solamente son, como se dice, de boca para afuera. Esto implica una acción real y que nosotros como empresarios, nosotros como profesionales, nosotros como personas naturales, entendamos que si estamos comprometidos con el cumplimiento normativo, entonces tenemos que realmente hacer todo lo posible para seguir. Con esto hemos culminado la sesión del día de hoy. Si tienen alguna duda, consulta, estoy atento al Facebook y al Zoom, que pueden ahí escribirme si tienen alguna duda respecto de repente material extra que desean para poder leer, o en todo caso, quizás dónde se puede estudiar respecto al país para tener alguna especialización, alguna... y también existen maestrías, ¿cierto? Es es un tema que realmente, como les comento, actualmente el mercado peruano tiene muchísimo futuro, muchísimo potencial y si les interesa, les recomiendo bastante que se empapen bastante, se empapen todo lo que puedan respecto a esto, porque quién sabe por ahí les puede resultar siendo una carta triunfo, un valor agregado por su empresa, o de repente ustedes como profesionales se dedican a esto y de repente termina siendo algo que les fascina y les gusta, ¿cierto? Bueno, lo cerramos por aquí. Mi nombre, como ya les dije, es Diego Palomino. Si tienen alguna duda, consulta, de repente están viendo esta sesión no en vivo, sino ya grabada. Si les quedó alguna consulta que quieran realizarme, no tienen ninguna clase de limitación para mandarme un correo y yo, ni bien lo lea, se lo voy a estar contestando inmediatamente. Así que muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.